tous les souffleurs de verre, laine du vieux ferré, les cris, la tempête. Boris vient, ça s'écrie à la trompette. Rive gauche à Paris, adieu mon pays de musique. Bueno, con la canción ya sabéis que hay una declaración de intenciones, ya las cuellan los invitados y son los que ellos deciden qué quiere sonar. Muchas veces ya algo añoñado de ellos y otras veces ya algo muy cercano, pero en este caso yo creo que cuando los oigáis con el acento que tienen ya vais a descubrir... ¿Qué acento? No hay acento. Ningún acento, Estamos con Constance y con Damien del restaurante Native en Llastres, una de las sensaciones de estos últimos años en Asturias y que están teniendo muy buena acogida y bueno, yo que fui a probarlo pues con muy buena cocina y haciendo un concepto muy de ellos y muy distinto. Gracias. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Todo bien? Sí, Damien, tú lo del castellano, el asturiano, sí, ya cómo lo llevas. Perfectamente. Sí. Estoy... Nada más llegar me dijeron que eras chigrero y que con los paisanos del pueblo sin ningún problema. Ningún problema. Sí. Vale. Con una cerveza, sin problema. ¿Y sidra cómo lo lleváis? Sí, con sidra también. Sí, sidra... sí. Bueno. Yo sabes escanciar, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah, lo sé. Sí. Bueno, en la zona de Normandía y Bretaña hay mucha sidra también, sí, ¿no? pero Muchísimo. espumoso. Sí, espumoso todo. Sí, la sidra... Uh-huh. Que en algún momento traeréis algo de sidra francesa a vuestro local, ¿no? Sí, Poco a esa poco. es la idea. Vale. Para la carta del año que no nos dio tiempo este año. Fue Poco a como, poco, ¿no? Ya. Toda una vorágine. Ya. Bueno, contarme. ¿Qué hacéis en Llastres? ¿Cómo ya lo contasteis 1000 veces, pero para los que no lo sepan, ¿cómo os dio por acabar aquí? ¿Quieres Okay, explicar? sí, explico un poco. En el 2021 creo que fue, creo que 2021 tenemos una pareja de amigos, son americanos, Lane y Matthew, pero tienen una casita ahí en Lastres, que ellos fueron los primeros en enamorarse de Lastres y pasamos un mes ahí en su casita en septiembre del 2021 y fue como un flechazo, ¿no? Literalmente. Los paisajes, la gente, los productos, la meteorología, todo era como, ¡buah! Pero eso será el sitio, que llevábamos un rato, hemos vivido mucho fuera, habíamos vuelto a Francia, teníamos nuestro restaurante ahí. Y ya teníamos ganas de volver a vivir fuera y llegar ahí fue como, pues este es el sitio. Nos montamos en el coche de vuelta a Francia después de las vacaciones y decidimos vender el restaurante y movernos a Lastres, lo que hicimos. Y porque vosotros tenéis un restaurante, pero ninguno de los dos sois cocineros. No. Venís del mundo del arte y encontrasteis vuestra forma de expresaros en la cocina, ¿no? Sí. La verdad que empezar por el amor del producto, porque cuando vivimos afuera y cuando volvemos en Francia, en Perpiñán, los vinos, los productos, y pensé, wow, aquí es un sitio maravilloso para los productos. Entonces, empezar como voy a seleccionar buenos productos, poner en un plato sin cocinar, sin nada, y poco a poco dice, voy a cocinar y sí. Empezó a mirar, me despertaba por la noche diciéndome, mira Constance, este tutorial que vi en el YouTube, puedo hacer esta salsa. Y me decía, pero ¿qué te pasa? O sea, cuando os conocisteis no tenéis nada que ver con el mundo de la cocina. Tú eres... Era comisaria de exposición y él hacía arte. Y tú eras un escultor, hacías arte, ¿no? Hacer escultor, sí. Vale, pero encontrasteis, tuvisteis un restaurante un tiempo en Perpiñán, en Francia. Sí. Ahí, y tú aprendiste a cocinar un poco a tu manera. Sí. Ostras, pues para hacerlo a tu manera eres un grande, ¿eh? Gracias. Es que la verdad que yo cuando tengo una idea de hacer cosas, está ahí y todo el tiempo yo pensé a hacer cosas, ¿sabes?
Y sí, no sé, que yo me acuerdo que una vez estamos mirando una película y al final me dice, ¿cómo estás la película? Y dice, y yo respondo, si yo mezcla este con este, y dice, madre mía, es que esto, sí, es... Sí, de edad es como un poco obsesivo, hiperactivo, entonces si utiliza esta energía hacia algo como ha elegido que fuese la cocina en este caso, es muy, se mete en ello y lo que piensa, lo que tiene un feeling para ello, lo va a conseguir, que sea técnica de aprenderlo leyendo, mirando a otros hacerlo, o que sea de cultivarse, leer para entender, y va a probar y lo va a conseguir. Y además, o sea, vuestra cocina es un poco reflejo de vuestra responsabilidad, ¿no? De vuestra personalidad. Es, no voy a decir caótica, pero sí muy... Te descoloca, muy colorista, mucha mezcla de sabores, os gusta jugar mucho, nada convencional. No. Lo cual es muy de agradecer en este mundo tan convencional. Sí. Y que creo que no tenemos una limitación, no sé si se dice así, sí. Pero es... Yo me gusta mirar una receta de white trash, de gente de América que cocinar con Coca-Cola y también mirar Ferranadrilla o cosas muy gastronómicas. Y yo me gusta mezclar todo. Claro. Me gusta hacer como yo vivo. Yo me gustan los productos locales, todo. Y yo puedo comer un Big Mac también, que no es bueno y todo, pero es mi vida. Entonces, yo creo que yo hacemos la cocina así. Y yo vivo así y nosotros, yo... Sí. Pero tenéis una filosofía muy fuerte de llegar y empaparos por la cultura local de donde vivís, lo cual también es algo muy de agradecer, ¿no? Sí, eso importa mucho, pero también es una manera de vivir, o como decías tú, es muy conectado, o una manera de existir, interactuar con un contexto. Creo que estamos un poco desarraigados del sentido casi común, ¿no? De lo sencillo de... Hay temporadas, hay cosas que son disponibles en cierto momento. En este caso no tienen un impacto terrible para el mundo y nos podemos concentrar en ello, mientras querer mongos todo el año no puede ser. Igual mango ni habrá en ningún mes en Asturias porque no crecen y no pasa nada, porque los invernaderos, el traer agua o miles de cosas tienen impacto. La pesca industrial, el ganado industrial. Tenemos que pensarlo un poco, que no sea algo muy pesadísimo como para no moverse y paralizarse, pero que sea lo justo presente para que seamos conscientes, pero que hagamos cosas dentro de ello. Es lo que intentamos hacer, porque tenemos a una hija, porque no hay planeta B, porque quiero preocuparme de los demás. Claro. Pienso en mí, pero quiero también pensar en los demás. Tenemos que pensar en términos de comunidad y es nuestra manera de pensar la comunidad. Y también yo cuando voy a visitar otro país me encanta de comer su gastronomía. Sí, y también los productos que crecen ahí, ¿sabes? Claro. Que los mongos, si estoy en Brasil, voy a encantar. Y qué guay de visitar un país con las recetas, con los productos, y es importante, creo. Claro. Porque... ahora la gastronomía de todas las partes de España o del mundo son las recetas, pero son los productos también. Sí. Y con la mundialización perdió un poco de esta relación con los productos que está ahí. Entonces, guardar Sí, idea. eso nos importa mucho. A veces... Cuando la gente flipa de que no cocinamos nada asturiano, les digo, pero igual cocino más asturiano, depende de lo que entendemos por asturiano. Es mucho más asturiano hacer una cocina vuestra que utilizáis un tanto por ciento muy alto de productos asturianos que hacer una fabada con fava del continente americano. Sí. Ya lo tienes. Eso es. Y carne del otro lado del mundo. Y los chipirones, pero de Chile, porque valen más baratos congelarlos y llevarlos de Chile, pero no tiene... Y eso sí, si comes un pote con chipirones, pote asturiano o alguna receta, dirás que comes asturiano, pero igual estás comiendo chileno.
depende de Claro. lo que entendemos porque Claro. es una cocina originaria. Mm. Yo creo que en este sentido cocinamos muy asturiano, Claro. no típicamente asturiano, pero igual también son pautas, pistas para pensar o repensar o pensar de otra manera lo que es pertenecer, lo que es interesante. Es muy interesante porque en ese sentido los asturianos tenemos un discurso, pues que ya nos vais conociendo, pero es casi un talibanismo con nuestra gastronomía. Pero luego no tenemos ningún problema en poner ingredientes de la otra punta del mundo, que ya se nos podía pegar un poco ese amor por el producto local y el kilómetro cero, que al final es sentido común, no es otra cosa. Claro. Y lo que decís, no se puede tener todo el año. No. Hay que empezar antes, las personas de antes lo tenían muy claro. Muy claro. Y ahora ya nosotros que ya vivimos desapegados a la huerta y a los ciclos de la naturaleza, porque solo con una llamada o un clic tenemos un producto del otro lado del mundo el día siguiente en nuestra casa, pues vivimos completamente ajenos al ritmo de la naturaleza. Exacto. Vale. La verdad que yo soy muy feliz cuando empieza la sazonalidad de los tomates. Claro. Después comer los racines, los Raíces, y todo. raíces. Y tienes tomato, tienes guisantes, que es... Y también es bonito cuando se acaban. Claro. Ahora me Sí. olvidaré del nombre, pero los japoneses le tienen un nombre. Es la melancolía de la temporada que se va. Se Ah, qué aplica guapo. mucho a los productos. Tiene un nombre para la felicidad de cuando la temporada llega y la melancolía cuando sabes que estás comiendo los últimos frutos o verduras hasta el año que viene y que sabes que los dejas... igual... Sí, hay más cosas por ahí de no tenerlo siempre todo, pero de echar de menos Claro. y valorar, ¿no? Como, sí. Y luego, para nosotros, yo por ejemplo, cuando cené uno de los platos, llevaba golondru, un pescado de allí local, y era la primera vez en mi vida que lo comía así. O sea, a mí me parecía muy interesante que productos a los que estamos muy acostumbrados podamos comerlos de forma distinta. Y eso es algo muy guapo. Gracias. Pero tú cuando vais a la rula o habláis con los pescadores, por ejemplo, y os traen el producto, leí en algún sitio que les hicisteis de probar un hígado de piscín, no sé lo que era, un hígado de algo, y que los paisanos alucinaban, ¿no? De cómo podían comer eso. Decía, pero si nosotros lo tiramos. Sí. Y que les gustó. Claro. Que sí, que quisieron probarlo, pero no estaban muy seguros, pero creo que por buena educación que lo hicieron, porque Damián les invitaba y que sí, que al final dijeron, ay, por Dios, dos cosas. Primero es bueno, que alucino, y segundo, y fíjate el dinero que habré perdido, los llevé tirando 30 años a la mar, no llegaba ni al puerto, Claro. los tirábamos por la mar y por Dios, todo este dinero Claro. que perdí, porque le dijimos... En Francia se valoran, lo encuentras en las pescaderías cuando te lo venden y hay un precio, entonces había este doble aspecto. Es el foie gras de la mar. Claro. Bueno, es una maravilla, claro. Es una imagínate. maravilla. Luego vosotros os gusta también jugar con los productos y transformarlos. Hacéis mucho fermentado, cultiváis vuestros propios brotes, tenéis también kombucha. Os gusta mucho ese rollo, ¿no? Sí, es una manera de guardar un poco de la temporada. Vale. ¿Sabes? Si antes del final del mes voy a comprar tomate y muchos tomates voy a fermentar para tener un poco de... para cruzar un poco de verano con Claro. el fin de Con el otoño, invierno, sí, 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 otoño, sí. Es... O con las flores salvajes, Sí. o Ujú. hacemos recolección, conocemos poco, no es que seamos, pero de lo poco y vamos averiguando, caminamos, sacamos fotos, buscamos lo que es y hay tantas cosas que se Claro. pueden comer en realidad y que tienen sabores increíbles. Claro. Entonces los vamos guardando y Damián los trabaja con un vinagre. Bueno,
igual los utiliza en directo en fresco, pero igual lo muy interesante también es ponerlos en fermentación, en vinagre, en algo, un agua, en sal, en azúcar, y lo vuelves a sacar. El tiempo es una belleza. Eso es un segundo concepto que nos gusta trabajar en nuestro proyecto, la localidad y el tiempo, coger tiempo, tanto en nuestra cocina como la gente que viene y se siente. Volver a abrir, que esta semana hacías una agua de flor de saúco. Son flores de saúco de 1 año, 2 años. 1 año. De 1 año. El sabor es increíble, la potencia y eso lo potenció el tiempo. Claro. El flor de saúco que recoges al día antes no sabrá eso de solo fermentar un día. Claro. Eso es bello también, esta cuestión de... Y tengo una cocina muy intuitiva, ¿sabes? Intuitiva. Que tengo productos y voy a hacer. Y las fermentación, los vinagres, es más tiempo, ¿sabes? Que es más, tienes un poco de tiempo dentro del plato, ¿sabes? Pero es una manera de cocinar. ¿Os dais cuenta que ya nadie cocina con tiempo? O sea, en los restaurantes se vive tan rápidamente y con unos estándares ya tan marcados que esto que hacéis vosotros rompe los esquemas. Vuelvo a decir gracias. Gracias. Porque se queda así, como ya, tío, sí, yo me di cuenta. Creo que un poco, pero también no mucho. Creo que, a ver, por lo menos la gente que miramos, dentro de muchos, hay unos cuantos que trabajan los fermentos. No somos nuevos ni pioneros, no creo. Seguimos una filosofía, una cultura que ya tiene sus... Igual no es la mayoría, volvemos otra vez, no es la mayoría de los restaurantes en nuestro mundo mundial muy... que trabajan así, pero sí que hay gente que cuidan de los productos, que trabajan en las temporalidades. Bueno, el más famoso, el rey, ¿no? de los fermentos, es René Redzepi en Noma. Él abrió un camino hace 20, 30 años, algo así, hacia esta temporalidad de los productos, ¿no? Y la conservación, o más bien eran los romanos ante todo, claro, porque hablamos sí. en Los una japoneses modernidad. también, ¿no? Los japoneses. O los coreanos. Lo inventaron todo. Ya está todo, ¿no? Solo es reinterpretar y hacérselo un poco suyo. Y en medio de todo eso, montasteis el restaurante enfrente de unos de los grandes de Asturias, que son Agus y Anchoas Anada. asas. Sí. Claro. Sí. Impresionante, ¿no? Ay, increíble. Tenemos muchísima suerte. Ellos están encantados con vosotros y supongo que vosotros con ellos también, mismo. tenerlos enfrente. Sí. Y me encanta de cocinar con los productos. Sí. También fresco así, pero con ¿cómo se llama ahora? ¿Colatura? La colatura, que es el jugo de los anchoas. Sí, creo que es un proyecto muy bueno y tenemos muchas... Y hasta pones en los postres, Sí. anchoas. Hay muchas posibilidades, chocolate, ¿no? Sí, con Anchoa y chocolate, bueno, que es una combinación clásica, pero que a la gente le sigue chocando mucho. Le sigue sorprendiendo mucho. Y está buenísimo. Gracias. Sí. Sí, gracias. Mucho. Pero sí, nos escriben tenemos amigos chef fuera o gente que trabaja y nos escriben, las mejores anchoas del mundo, y les decimos, pero ¿sabéis que son nuestros vecinos? Claro. Viven la fábrica está al lado y es como, wow. Claro. Sí, no. La verdad son las mejores anchoas que comí en mi vida. Creo que Es lo una que maravilla, hacen sí. es loco. Y tenéis una cocina muy, muy natural también, apostáis mucho por lo vegetal, pero eso también se traduce en lo que dais de beber, ¿no? Son unas grandes apuestas de la última moda, que son los vinos naturales, y en eso siempre intentáis pues también sorprender con lo que se bebe. Bueno, última moda o desde siempre. El vino siempre estuvo natural. Digo última moda porque, Sí, ahora está Es como explotando la todo ese fermentación, mundo. que Eso está una Volvió moda, pero... muy de moda, como Sí. la cocina, como los fermentos en la cocina, pero en realidad es lo que existe desde siempre. El vino industrial, el vino convencional, hace 150 años que existe. No había esta manera de trabajar el viñedo y la uva antes.
Sí, apostamos para eso, nos parece claro. Primero hay el viñedo, si pones químicos, todo eso se queda, se devuelve y lo acabas bebiendo en tu grifo o lo que sea. Y segundo, en la bodega, no sé si te fijaste en los productos que echan en las cubas, Sí. Son cosas que si te lo tomas directo mueres. Sí. No sé, hay una una locura. desconexión. Es que Exacto. El problema con los productos, si te vas a comprar un bocadillo en un supermercado, tienes la descripción de qué tienes dentro. Una botella de vino, en el alcohol no tienes la descripción. No sabes cuántos entrantes tienes dentro. Entonces, puedes beber un vino con 200 entrantes, que es un Coca-Cola al final. Es lo mismo. Y nosotros no es posible si no es vino natural. Podemos beber, pero menos productos, mejor, ¿sabes? Es con la lista de los productos transformados. Sí, Claro. menos productos, mejor para Lo que todos. pasa es que, bueno, al final el concepto es algo que está explotando ahora. También hay mucha gente que se está aprovechando luego del concepto, que vosotros, Sí. como todo en la vida, ¿no? Pero sí que cuanto menos intervenga, pues más, no voy a decir más rico, pero más te vas a ver a lo que intentó hacer el enólogo o la enóloga, claro. Y Imagínate, echar sulfitos ahí, chips de Sí. roble, Sí. todo, ¿no? Y la verdad que el vino y la comida y todo está con nosotros. Un vino natural es vivo. Entonces, un día que no va a probar y que está no muy bueno, te va a esperar un poco. Y un mes después está perfecto. Y qué guay. ¿Sabes? Que está con tú un mañana que está, no sé, que... Sí, Damián siempre los dice a los clientes que se quejan de que no esté bueno el vino este día. Le dice, pero es como yo o tú, o tiene mal día y buenos días. Son productos vivos, hay que considerarlo. Como las frutas que las quieren de un cierto tamaño, sin Todas daño. perfectas, No sí, hay sí. perfección. Igual nos tenemos que olvidar de esta idea de perfección. Somos imperfectos, el mundo es locamente imperfecto y también es igual ir con ello, ¿no? No intentar rechazarlo no, pero quiero controlar, quiero algo perfecto, controlado, no. No, es vivo y no pasa nada. Hoy no sabe, lo guardamos, se utiliza para un vinagre, se transforma. Es cuestión de vivir con lo vivo, ¿no? Qué bien. Vale. Y luego, en medio de todo eso, tenéis como una zona que era un merendero antiguamente, era una sidrería merendero, y vosotros lo transformáis un poco vuestro aire, ¿no? Pues hacéis algún concierto, estáis un poco empezando a encontrar el camino de lo que queréis ahí, ¿no? Sí, bueno, entonces antes trabajamos en la cultura, que creo que seguimos trabajando en cultura, pero solo es otra forma, ¿no? Nos encanta eso, la música para nosotros no son cosas separadas. Damián hizo mucha música también en su vida. Para nosotros eso pertenece el uno al otro. La música, el arte, la artesanía, la cocina, es movimiento, ¿no? Son intenciones de producir algo para compartir con los demás algo positivo y bueno, que da alegría. En este sentido, lo que salga, conocimos a Seila de Calicata, una revista de vinos naturales magnífica, española. Conocimos a María, que es DJ y escritora, porque vinieron de clientes y empezamos a hablar, tomamos una copa y si hacíamos algo juntos, sí, vamos. Es bueno, ¿no? Es vivo y pasan cosas y es genial. Y lo que podamos, dentro de lo que nos permite el cuerpo de aguantar para hacer más cosas, iremos haciendo más y porque nos gusta, porque genera gente, ¿no? Comunidad y... Bueno, native para nosotros siempre va a ser native. ¿Vosotros cómo lo decís? ¿Cómo hay que decirlo? Native. Native, vale.
Pero Y- Native está bien, ¿no? Native mola, Sí, sí. te presta. Ir a conocerlos, que está ahí en la entrada de Yastres, tenéis buen sitio para aparcar. Si los vais a conocer fuera de toda la temporada turística, os lo van a agradecer, porque aquello es como un remanso de paz, un sitio precioso, lleno de esculturas, un caos bellísimo, podríamos definirlo. Gracias. Y creo que es una buena representación de vuestra cocina también, que a mí me gusta mucho. Un abrazo fuerte y muchas gracias por venir. a disfrutar. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias.